Factor común monomio. Si nos detenemos a leer un poco el nombre de este procedimiento matemático de factorización, si lo leemos detenidamente, no simplemente por leerlo, sino por hacer un análisis de su nombre, veremos que ahí está la clave de estos ejercicios. Como su nombre lo indica, es un factor común monomio. Es decir, recordemos, un monomio que es un solo término, y común, es decir, un término que sea común a todos los que tenemos acá. Tenemos dos casos para empezar, este primero y este segundo caso, es decir, un término que sea común a estos elementos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a obtener ese factor? De la siguiente manera, que les voy a explicar ahora. Ahora, antes de comenzar, entonces, ¿qué significa factor? Factor es una manera de multiplicar, por ejemplo. Si tenemos el número 6, sabemos que el 6 tiene dos factores, por ejemplo, 3 y 2. ¿Por qué 3 y 2? Porque 3 por 2 me da como resultado 6. Entonces los factores de 6 pueden ser 3 y 2. Entonces, es decir que vamos a escribir un término que sea común a todos los que tengamos ahí y que indique una multiplicación. Ese es el factor común monomio. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera, Vamos a hacerlo de una manera sencilla. Por ejemplo, observemos cada uno de estos términos. Cada uno de estos. ¿Qué se nota en común en cada uno de esos? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es lo común en cada uno de esos? Lo que se nota en común en cada uno de ellos es que se repite la X. Por lo tanto, esa X es común a todas. Ahora, notamos que una es X a la 3, que la otra es X a la 2, y que esta, como no tiene exponentes, se sobreentiende que es X a la 1. Entonces, pero ¿cuál es el factor? ¿Cuál es la que voy a tomar? ¿La que está elevado a la 3, la que está elevado a la 2 o la que está elevado a la 1? Pues la decisión es sencilla. La que se toma es la que tenga siempre menor exponente, la de menor exponente. Y en este caso, pues es evidente ver que la de menor exponente sería X a la 1. O lo que es lo mismo, simplemente X. Sabemos que ahí está el 1, no necesitamos escribirlo. Entonces el factor común es X. Luego, para indicar la multiplicación en álgebra voy a abrir un paréntesis. Este paréntesis indica la multiplicación y empezamos de la siguiente manera. Noten qué sencillo es. Recordemos, acá hay un exponente 1, no lo olvidemos. Entonces, acá tengo un exponente 3 y acá tengo un exponente 1. Es decir, que si tenía 3x y tomé una, ¿cuántas me quedaron? Me quedaron 2x, entonces me quedó simplemente x a la 2. Más, acá tenía entonces, en el siguiente término tenía entonces 2x y de esas tomé una acá. ¿Cuántas x me quedaron? X, o lo que es lo mismo, x a la 1. Y acá tenía una x y la tomé completamente, lo cual no quiere decir que me quedó 0. En cuanto a la variable, sí, ya no me quedó ninguna variable. Pero recordemos que a esta x de acá le acompaña un número que es 1. No se escribe, pero sabemos que acá hay, como hay un exponente 1, también hay un coeficiente que es 1. Entonces, si tomé toda la x, lo único que me quedó fue el coeficiente que acompaña ahí, que es 1. Y lo bonito de la factorización es que en realidad lo que se hace al factorizar es escribir una expresión de otra manera, pero que al final tenga el mismo valor. Porque ¿qué sucede si yo multiplico esto? X por x a la 2 me da x a la 3. X por x me da x a la 2. Y x por 1 me da x. Regreso a lo mismo. Entonces, ¿qué es factorizar en realidad? Factorizar no es más que reescribir una expresión de otra manera, pero que al final tenga el mismo valor que la original. Entonces simplemente cuando estamos factorizando estamos reescribiendo. ¿Por qué reescribimos? Porque muchas veces en temas de cálculo o cuestiones así es necesario reescribir ciertas expresiones para poder cancelar términos y que nos queden expresiones más sencillas para poder trabajar. Por eso es importante la factorización. Bien, no nos enredemos más, pasemos al segundo caso. Tenemos 4m a la 2 y negativo 8m a la 4. Observemos que, a diferencia del caso anterior, que aquí todos tenían coeficiente 1, acá tenemos coeficientes 4 y tenemos coeficiente 8. Entonces, cuando tengamos coeficientes así, también existe un factor común de esos coeficientes. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el factor común de 4 y 8? Es decir, factor común tanto de 4 como de 8. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bien, cuando vayamos a obtener el factor común de dos números, es lo mismo que obtener el máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor? Como su nombre lo indica. Miren,
máximo común divisor. Es el máximo número que divide a estos dos de manera común. Es decir, palabra más fácil. ¿Cuáles son los divisores de 4? Los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Son los números que los dividen exactamente. Sin embargo, este 1 no lo vamos a considerar porque el 1 siempre divide a todos, pero para efectos de la explicación lo vamos a dejar ahí planteado. ¿Cuáles son los divisores de 8? Son 1, 2, 4 y 8. ¿Ok? Estos son los números que dividen al 8 exactamente. Todos estos. Ahora, observemos lo siguiente. Decimos entonces, bueno, común de los divisores tenemos a 1. También tenemos a 2. También tenemos a 4. Entonces, ¿cuál voy a considerar de esos tres? ¿El 1, el 2 o el 4? Ya dijimos que el 1 no, porque los divide a todos siempre. Como su nombre lo indica, es al máximo común divisor, es decir, al máximo que los divide a los dos al mismo tiempo. ¿Y quién es el máximo que los divide a los dos al mismo tiempo? Cabal, efectivamente, es el 4. Entonces, tomamos al 4 como factor común de los números, ¿ok? De los coeficientes. Ahora vamos al factor común de las variables. Entonces, notemos que este es m a la 2 y que este es m a la 4, ¿ok? Entonces, definitivamente la m es factor común porque se repiten los dos. Pero ¿cuál voy a considerar? ¿M a la 2 o M a la 4? Recordemos que cuando son variables tomamos la de menor exponente. ¿Y quién es la de menor exponente? Es 2. Abro paréntesis entonces y decimos, bueno, acá tenía 4M a la 2 y como factor común tomé toda la expresión. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Nos quedó 1. Recordemos que yo necesito regresar a este valor y para eso, al multiplicar 4M a la 2 por 1, regreso a 4M a la 2. Entonces, en otras palabras, jóvenes, cuando tome todo el número completo, toda la expresión completa, ahí siempre me va a quedar 1. Al momento de multiplicar, regreso a este mismo valor. Continúo, noto que sigue el signo negativo, por lo cual lo voy a copiar y ahora decimos, un número que multiplicado por 4 me dé 8, ese es 2, miren, 4 por 2 es 8. Recuerden que estoy queriendo regresar a esto. Y si aquí tenía 4 m's y tomé 2, entonces 4 menos 2 es 2, lo que indica que me quedaron 2m, ¿ok? M a la 2, de esta manera. Y noten que si yo multiplicara esto, miren, 4m a la 2 por 1, regreso a esto. Y 4 por 2 es 8, y m a la 2 por m a la 2 es m a la 4. Regreso a los mismos valores anteriores. Vamos a proceder ahora a resolver dos ejercicios más para que ir afianzando aún más esta idea de factor común monomio. Continuemos entonces con estos dos ejercicios sobre factor común monomio, a ver de qué manera entonces los vamos a factorizar. Notemos este primer caso, el caso número 3 sería en esta situación, y tenemos lo siguiente. Primero observemos sus coeficientes, 3, 4 y 2. ¿Habrá algún número que divida a los 3 al mismo tiempo, pero que sea distinto de 1? Entonces, es la pregunta, por ejemplo, al 3 lo divide el 1 y el 3, ¿ok? Bueno, ya dijimos que el 1 no lo vamos a tomar en cuenta, entonces consideremos solo al 3. Al 4 lo divide 1, 2 y 4, consideremos al 2 y al 4. Y al 2 lo divide 1 y 2, tomemos al 2. Noten que este 2 es común, pero solamente en el segundo y en el tercer término, pero no es común con el primer término. Por lo tanto, el 2 no. El 3 solo divide al primero y el 4 solo divide al segundo término. Entonces, no siempre que tengamos coeficientes ahí acompañando las variables quiere decir de que siempre vamos a tener un factor común entre esos coeficientes. No siempre será así. Algunas veces sí, algunas veces no. En este caso, como pueden observar, no obtenemos un factor común. Entonces nos vamos a las variables. En este caso tenemos y a la 2, y a la 3 y acá, disculpen, hay un error, es y elevado a la 4. Y acá tenemos y a la 4. Entonces, ¿cuál es el factor común de estas variables? Es la variable que tenga menor exponente. En este caso es y elevado a la 2. Perdón, voy a corregir este exponente acá. Recordemos que este exponente es 4. Entonces, en este caso, la variable con menor exponente es y a la 2. Entonces, el factor común es simplemente y a la 2 y no hay más. Entonces, abro paréntesis y decimos, bueno, si todo este término constaba de 3y a la 2 y tomé como factor común y a la 2, simplemente me quedó 3 más. Si todo este término contaba con 4y a la 3,
pero este 4 en ningún momento lo tomé acá, lo voy a copiar. Y si de 3y tomé 2, me quedó 1. Menos, este 2 en ningún momento lo tomé acá como factor común o ningún otro número, entonces simplemente lo voy a copiar. Y de estas 4y tomé 2, por lo tanto me quedó como y a la 2, de esta manera. Ahora pasemos a este cuarto caso. Tenemos 4ab a la 2c más 8abc a la 2 menos 12a al cuadrado bc. Entonces, cuando notamos esto así, varios números, varios términos, con varios números cada uno, suele parecer difícil o confuso, pero en realidad no lo es simplemente que nos concentremos y que vayamos término por término. Si notamos, aquí hay coeficientes 4, 8 y 12. Entonces, tomemos el 4. ¿Qué números dividen al 4? El 2 y el 4, no más. ¿Qué números dividen al 8? El 2, el 4 y el 8. ¿Qué números dividen al último valor? Al 12. Lo divide el 2, el 4, el 6 y el 12. De esta manera. Entonces, observemos lo siguiente. El 2 los divide a los 3. Podría ser el 2, pero si seguimos observando, el 4 también los divide a los 3. Ya el 8, el 6 y el 12 los descartamos porque ya ni siquiera existen en el primer número, que es 4. Entonces decimos, bueno, de estos dos, ¿cuál es el máximo común divisor? Y es claro que el máximo común divisor es 4. Por lo tanto, el factor común de los coeficientes en este caso es 4. Entonces tomamos 4 como factor común y ahora procedemos a las variables. Miren, es fácil, simplemente debemos concentrarnos. Tenemos A y A a la 2. La A se repite en las 3, por lo tanto la A es factor común fijo. Ahora, ¿cuál es el factor común de las 3? Porque tengo A a la 1, A a la 1 y A a la 2. Bueno, va a ser la de menor exponente. Entonces, no importa que esté repetida, ¿verdad? Simplemente la de menor exponente es A a la 1, que es lo mismo que tener A. Pasemos a la variable B. Tenemos B a la 2, tenemos B y tenemos B. Notamos que la B también se repite en los tres términos, por lo tanto la B también es factor común. Pero ¿cuál es la de menor exponente? La de menor exponente es B a la 1, que aunque se repita, bueno, no es problema. Simplemente tomamos la de menor exponente independientemente cuántas veces se encuentre. Es B. Y luego si pasamos a la C, también notamos que la C es factor común porque se repite en los tres. Si una variable solo se repitiera aquí y aquí, entonces no sería factor común. Entonces, en este caso, la C es factor común y la de menor exponente es C a la 1. Vamos a tomar C como factor común. Una vez que ya no hay más variables para seguir tomando factor común, abro el paréntesis. Y noten lo siguiente. Este 4 acá lo tomé. Esta A aquí también la tomé. De estas dos B tomé una. Por lo tanto aquí me queda una B. Y esta C también la tomé, miren. Entonces, ahí ya terminé con el primer término. Entonces, continúo. Me queda el segundo término que es más. Como aquí ya tengo un número distinto de este 4, digo, un número que multiplicado por 4 me dé 8, eso es 2, miren, porque 4 por 2 me va a dar 8. Ahora, aquí tenía una A y la tomé. Aquí tenía una B y la tomé. Aquí tenía 2C, pero tomé una, por lo tanto me quedó una C. Continúa el signo menos. Aquí tengo un número también distinto de este 4. Un número que multiplicado por 4 me dé 12, eso es 3. 4 por 3, 12. Aquí tenía 2A y tomé una, me quedó una A. Tenía una B y la tomé, no me quedó ninguna. Y tenía una C y tomé una C, no me quedó ninguna C. Ya no hay más términos aquí para continuar. ¿Qué voy a hacer? Cerrar el paréntesis. Y ahí quedaría factorizada esa expresión. Vamos a finalizar entonces con un último caso de factor común monomio para que esto quede lo más claro posible. Bien, para finalizar vamos a hacer este último ejemplo en el cual tenemos también tres términos. 1, 2, 3 términos. Recuerden que los términos están separados por signos. Entonces, la idea sigue siendo la misma y no nos abrumemos al ver este tipo de ejemplos. Simplemente tenemos que ir término por término. Entonces, vayamos al primero. Aquí no hay números para sacar factor común, entonces nos vamos directamente a las variables. Notemos la A. La A se repite en el primero, en el segundo y en el tercero. Por lo tanto, la A es factor común. Entonces, tomo la A como factor común y la de menor exponente es A a la 2 porque es la única que tenemos. Entonces, es A a la 2. Ahora vayamos a la B. B a la 2 se encuentra en el primero, pero noten que ya no se encuentra en el segundo.
Por lo tanto, esa es razón suficiente para decir que B no es factor común. Con que no se encuentre en uno ya no es factor común. Ahora, C a la 2 se encuentra en el primero, se encuentra en el segundo y también se encuentra en el tercero. Por lo tanto, C sí es factor común porque se encuentra en todas y todas tienen exponente 2. Por lo tanto, el otro factor común es C elevado a la 2. Ahora, aquí ya no hay más términos. Noten que en el primero ya tomé A, B y C y ya comparé con estos. Entonces, cualquier término extra que hubiera acá no va a estar en el primero porque ya los tomé todos. Entonces, ya no hay más factores comunes. Entonces, al no existir más factores comunes, abro el paréntesis para indicar la multiplicación y decimos, bueno, en este primer término, como les digo, vamos paso a paso, término a término y cuando menos lo esperemos hemos terminado. El primer término lo tenía y lo tomé, no me quedé ninguno. B a la 2 que tengo acá, no lo tomé acá. Noten que aquí no hay ningún B. Entonces acá me queda B a la 2. C a la 2 que tenía acá, lo tomé completamente. Así que no me quedó ninguna variable C. Continúo con el signo, que es negativo. Y ahora digo, A a la 2 lo tomé completamente como A a la 2. C a la 2 lo tomé completamente como C a la 2. X a la 2 no se encuentra acá. Por lo tanto, acá me queda simplemente X a la 2. O ustedes pueden decir, de todo este término, lo que tomé acá es esto. Por lo tanto, me quedó X a la 2. ¿Ok? Diferentes formas de verlo. Ahora, sigue el signo positivo. Y ahora tenemos A a la 2, C a la 2. Aquí lo tomé completamente. ¿Qué me quedó? Simplemente Y a la 2. Copio Y a la 2. Y ahí cierro el paréntesis. Y este sería el último caso de factorización, al menos en estos ejercicios, como factor común monomio. Como podrán ver, es cuestión de concentrarse, ir término a término y simplemente ir sacando ahí los términos que nos van quedando a partir del factor común. Y una vez expresado aquí, pues podemos decir que ya está factorizado.